Muy bien, jóvenes. Compatibilidad e incompatibilidades. Vamos a repasar de modo rápido y violento compatibilidad e incompatibilidades. Presta atención, por favor, para que luego puedas realizarme las preguntas que creas convenientes. Hablemos por un segundo de compatibilidad. Lo que no fuiste con tu ex, Disculpe, compatible. profe. Dime, Disculpe, ¿vamos de corridos a las 2 o hacemos corte de la 1? ¿de corrido? Siempre, Vamos 2 a las verbal, 2 de ya. corrido. Chévere, listo, chicos. Vamos de frente hasta las 2 y almorzamos de 2 a 3. Listo, listo. Se condice, se asocia, es congruente y me falta una. Se condice, se asocia, es congruente, se afirma en el texto. Cuando en admisión te dicen se condice, se asocia, es congruente y se afirma, se refiere a la compatibilidad. ¿De acuerdo? De hoy en adelante, cada vez que veas cualquiera de estas preguntas, está hablando de compatibilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es la compatibilidad? ¿Qué es? Es una afirmación, es una afirmación que coincide de modo explícito o implícito con el texto. Profe, o sea, dímelo con palabras más claras. ¿A qué me refiero con explícito? Explícito que es textual. ¿A qué me refiero con implícito? Que puede ser una inferencia. O sea, la clave puede ser explícita o puede ser oculta. ¿De acuerdo? De ese comentario vienen los tipos de clave. De ese comentario vienen los tipos de clave. ¿Cuáles son los tipos de clave en verbal? Tipos de clave. El primero, el más conocido, textual. El segundo, el parafraseo. Y el tercero, la inferencia. Repito, son tres los tipos de clave. Textual, parafraseo e inferencia. ¿Cuándo es una clave textual? Cuando es una copia literal del texto, ¿no? Es decir, la clave y el texto son iguales. Repito, clave y texto son iguales. En consecuencia, si tú ves que tu clave es idéntica a la lectura, palabra a palabra, clave textual, y la marcas con toda la confianza del mundo. Esto es lo que tiene mayor peso. Lo segundo, el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? La equivalencia de términos. O sea, la sinonimia contextual. ¿A qué me refiero con sinonimia? Que la clave da lo mismo, pero con otras palabras. ¿De acuerdo? Da lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Cuando ella te dice, no quiero saber nada de ti, con otras palabras, no eres tú, soy yo, ¿no? Con otras palabras, estoy estudiando, ¿no? En otras palabras, hay que darnos un tiempo porque estoy postulando. Lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Para que te duela menos. ¿Ya entendiste, no? Ya entendiste. Y la inferencia es la conclusión verdadera. De los datos que te da el texto, de los datos, tú concluyes algo. Dato 1, dato 2, concluyes algo. A ti no te da like a las fotos, no te tiene agregado, no te sigue en Instagram y ves que otro flaco le da likes, 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 likes y te dice que es su mejor amigo, concluye, ¿no? Concluye. Conclusión. ¿Ya ves? Para eso sirve verbal. También te ayuda en tu vida privada. De estas tres, la que tiene mayor peso académico, la textual. La segunda en peso, el parafraseo. Y la última en peso, la inferencia. ¿Qué es lo más común que nos ven en admisión? Textual y parafraseo. Esas dos son las más comunes. Profe, ¿por qué la inferencia no? O sea, ¿no la marco? No, sí la puedes marcar. Sí se marcan inferencias. Pero es poco común marcar inferencia cuando la pregunta fue compatibilidad. Es poco común. ¿Por qué? Porque luego hay una pregunta especial para inferencia, ¿no? Se infiere, se colige, se deduce. Hay una pregunta especial. Entonces no es tan común que la clave sea inferencia cuando te preguntaron compatibilidad. Pero si encuentras, es verdadera y se puede marcar. Ahora hablemos rapidito de la trampa. Hablemos de la trampa. Hablemos de el distractor. Chicas, hablemos del bailarín, ese que te jale el ojo. Hablemos del bailarín. Hablemos del bailarín, hablemos del distractor. ¿Cómo el profe verbal elabora? Profe, va a ser de corrido con descanso a la una. Va a ser de corrido. Deberías estar más atento porque el tutor y yo lo hablamos al inicio. Estás en otra, ya ves, por eso te engaño, estás en otra.
¿Cómo elaboramos en verbal el distractor? ¿Cómo elaboramos la trampa? Ya, escucha. En verbal es muy común que te ponga un dato verdadero, pero que le agregue un término categórico, un término radical. Profe, no la capto, o sea, ¿a qué te refieres con término categórico? No, no entiendo eso de un dato verdadero con un término categórico. Sencillo, sencillo. Hay una lista de términos categóricos que yo siempre enseño. Términos categóricos. Todos mis alumnos tienen que manejar estas palabras, ¿no? Básicamente, estas palabras que utilizas con tu víctima. Chicas, por favor, me ayudan. ¿No? Exclusivamente tú, bebé. Jamás estaría con otro. Imposible que deje de pensar en ti, bebé. Mm, nada, nadie, ninguno como tú. Recuerda, están recordando, chicas. Ya están recordando. Nunca estaré con otra. Siempre tú, baby. Solo tú. De todas, de todos. Tú eres la única, el único. Únicamente tú, corazoncito. Necesariamente tú. Ya está. Ahí está. Todas las palabritas que utilizaste con las víctimas, ¿no? ¿Recuerdas? Con tu víctima, con el ganado, son los términos categóricos, ¿no? Son los términos categóricos. Es decir, es decir, cada vez que veas una de estas palabras en la clave, desconfía, desconfía, ¿no? Profe, ¿a qué te refieres? Un ejemplo, por favor. Ok. Si tu texto te dice, la violencia de género, es resultado de las conductas machistas de la sociedad. La violencia de género es resultado de las conductas machistas de la sociedad. Acá. Y la clave te dice, la violencia de género siempre es resultado, como yo juraba, siempre es resultado de las conductas machistas de la sociedad. Mira, ¿no? Violencia de género es resultado del machismo de la sociedad, verdaderazo. Pero este siempre lo anula todo. Entonces, el texto no dice siempre y tu clave lo dice. ¿Es lo mismo? ¿Refleja lo que el autor quiso señalar? No, no refleja lo que el autor quiso señalar. En consecuencia, no marcas eso como verdadero. Y esto sí es muy importante, porque el profesor de verbal, mira, te pone 90% de información verdadera y una sola fucking palabra alteró todo el contenido. Tienes que estar muy atenta, muy atento para leer la clave con detenimiento, con un análisis crítico. ¿De acuerdo? No hay que leer apresurado la clave. No te apresures cuando lees clave. Con pausa, ¿no? ¿Qué estás afirmando palabra por palabra? Y sobre todo, ya estás advertida, estás advertido, ya conoces estas palabras. Así que apréndetelas. Estas palabras debes aprendértelas. Deben ser parte de tu ADN. ¿De acuerdo? O sea, no se te puede ir una de estas palabras. Imperdonable. Imperdonable que se te escape una de estas palabras. Se leen las cuatro claves, se leen las cuatro claves, y a cada clave le asignas un valor de verdad o de falsedad. Profe, una pregunta común que me hacen es, profe, o sea, si mi clave contiene una de estas palabras, ¿siempre será falso? No, no es que siempre sea falso, no. Si tu texto dice siempre, entonces ese siempre es verdadero. Si el texto dice todos, entonces todos es verdadero. Si el texto dice imposible, entonces es verdadero. Si tienes un texto radical, entonces tu clave puede ser radical. Pero si el texto no es radical, entonces tú no te vas con una clave radical ni fregando. Muy bien, entonces, ¿cómo elaboramos la trampa? ¿Cómo elaboramos el distractor? Con un dato verdadero, pero con un término categórico. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Vamos con incompatible. Vamos con incompatibilidad. Al toque. Incompatible. Como tu última relación amorosa, incompatible. ¿Cómo te preguntan esto en admisión? No se condice, se desdice, se disocia, es incongruente. No se condice, se desdice, se disocia, es incongruente, o la clásica resulta falso decir. ¿Qué es la incompatibilidad? La incompatibilidad es una alternativa que se opone a lo afirmado en el texto. Se opone a lo afirmado en el texto. ¿De acuerdo? Se opone. No te confundas con la definición que te daban en colegio. En colegio, muchas veces te dicen que lo incompatible es aquello que no está en el texto. No, no, no. No estamos buscando información que no está. Estamos buscando información que se opone a lo que el texto dice. ¿De acuerdo? El texto te dice que siempre te fue fiel. La clave te dice que no te fue fiel. ¿De acuerdo? El texto te dice que te ama. La clave te dice que no te ama. Que jamás te amó. Se opone a lo afirmado. ¿De acuerdo? Debe de oponerse. Debe de oponerse. Vamos con los tipos de clave. Esto se ayuda. Tipos de clave. ¿Qué tipos de clave tenemos en admisión? Primero, muchachos, la que te gusta, la que te jale el ojo, la falsa. Segundo, la tergiversada. Y tercero, la indeterminada. Falsa, tergiversada e indeterminada. ¿Cuándo una clave es falsa? ¿Cuándo una clave es falsa? Una clave es falsa cuando niega lo textual. Niega, contradice, niega o contradice lo textual. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con que niega o contradice lo textual? No, como te decía, si la lectura dice, ella te ama, la clave te dice, ella no te ama. Si la lectura te dice, él siempre quiere estar contigo, la clave te dice, él nunca quiere estar contigo. Pero hay que aprender una lista de palabras que son útiles para negar. ¿Cómo negamos los profesores en Perroal? ¿No? ¿Cómo planteamos negaciones? Con las siguientes palabras. Soslayar, prescindir, ininteligible, antípodas, antagonista, al margen de, desdeñar y carecer. Todos mis alumnos deben de manejar estas palabras, deben de conocer estas palabras. Y si no las conoces, tómale un screen, entras al diccionario y las aprendes. ¿De acuerdo? Apréndete esas palabras. Es esencial. Es esencial. Soslayar, que lo pasa por alto, que lo evita, que lo prescindir, que lo deja de lado, ¿no? Tú puedes prescindir de tu Instagram, lo puedes dejar de lado. Ininteligible, que no se comprende, que no se entiende. Antípodas, punto opuesto, punto contrario. Antagonista, rival, contrincante. Al margen de, fuera de, separado de. Desdeñar es despreciar y carecer es que no tiene, que no posee. Apréndetelos. Tergiversada. ¿Cómo una clave tergiversada? Cuando presenta una conclusión errónea. Una generalización equívoca. ¿A qué me refiero con que una conclusión errónea, una generalización equívoca? Lo anterior. A que intenta generalizar algo, intenta concluir algo, pero de modo equivocado. O sea, tus términos categóricos. ¿De acuerdo? Conclusión errónea, generalización equívoca, términos categóricos. A eso me refiero. Y la clave indeterminada, esta es la más sencillita, no se afirma ni se niega en el texto, ¿no? Una alternativa que no se afirma ni se niega en el texto. Es decir, no se puede ni validar ni negar. Es un dato que, ¿no? Como a ti, ¿cómo te presentaba ella? Ella no te presentaba como enamorado, no te presentaba como amigo. Entonces, ni te afirmaba ni te negaba, solo decía tu nombre. Él se llama así, él es. Entonces, no te afirma ni te niega. Bacán, eso es indeterminado.
Eso es indeterminado. ¿Qué es lo que tiene más peso para nosotros? Lo que tiene más peso, la clave falsa. Segundo en peso, la tergiversada. Y lo último en peso, lo que casi nadie busca, es la clave indeterminada. ¿Por qué no buscamos lo indeterminado? Porque no es falso. No es falso, o sea, no niega, ¿cierto? No niega, no es falso. Entonces, al no ser falso, no estoy interesado en esa clave. ¿De acuerdo? Es el último recurso en realidad. Oye, es cierto, recién te diste cuenta. No me digas que la has hecho, María Fernanda. Lo has presentado solo con su nombre. Muy bien. El plus. Vamos a hablar con el plus. Vamos con el plus. Vamos con el plus. Profe, ¿cómo que el plus? Vamos a hablar de el otro. No, ya te toca ya. Vamos a hablar de la otra, ¿no? Por la que te dejaron. Por la otra. ¿Cuál es la otra forma de esta pregunta? Esta pregunta tiene otra forma de plantearse. Me vas a confirmar si es que la conoces. Profe, ¿cómo que otra forma? Sí, sí, te explico. Pregunta 3 de admisión dice, resulta incompatible afirmar que. Resulta incompatible afirmar que. Voy a bajarle la letra para que. Resulta incompatible afirmar que. Y aquí te ponen un floro. Te ponen un floro. La violencia de género carece de relación con las conductas machistas de la sociedad. Y la pregunta termina con debido a. Clave A, dato falso. Clave B, dato verdadero. ¿Qué marcas? ¿Marcas lo falso o lo verdadero? Habla. Repito la pregunta. Resulta incompatible afirmar que la violencia de género carece de relación con las conductas machistas de la sociedad debido a que. Así es. No vamos a marcar algo falso, vamos a marcar algo verdadero. ¿De acuerdo? ¿Por qué, profe? ¿Por qué vamos a marcar algo verdadero? Porque la pregunta ya contiene el dato falso. La pregunta ya contiene el dato falso. Entonces, como la pregunta ya contiene el dato falso, no te estoy pidiendo marca algo falso, ya te lo dije, te estoy preguntando estrictamente, te estoy preguntando debido a qué es falso, por qué es falso, ya que es falso, puesto que es falso. No te estoy pidiendo que marques un dato falso, te estoy preguntando, oye, ¿eso por qué es falso? ¿Cierto? ¿Debido a qué es falso? Entonces, te estoy pidiendo que justifiques. Vas a marcar un dato verdadero que justifica la falsedad en la pregunta. Entonces, de hoy en adelante, cada vez que veas que una pregunta empieza con incompatible, pero termina con ya que, puesto que, debido a, ya sabes, no marcas lo falso, marcas lo verdadero. ¿De acuerdo? No marcas lo falso, marcas lo verdadero. Profe, entonces, ¿cómo debería ser la clave? La clave debería ser así, ¿no? Dato verdadero. La violencia de género carece de relación con los machistas debido a que según la información del autor, de la autora del texto, del autor, coma, la violencia de género
es producto del machismo social. Ya que según la información del autor, la violencia de género es producto del machismo social. Eso sería tu clave. Estás marcando algo verdadero que justifica la falsedad de la pregunta. Por si acaso lo pongo como clave. Así sería tu respuesta. Y lo marcas, por supuesto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Te hablé de los tipos de clave, te hablé de la forma de negar, te hablé de la tergiversación y te hablé de la otra forma de la pregunta incompatible. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Profe, si fuera un dato verdadero, no. No puedo marcar cualquier dato verdadero, Zuli. Debo de marcar un dato verdadero que justifica la falsedad de la pregunta. O sea, si yo te pongo tres claves verdaderas allí, solo marco la que está explicando por qué esa pregunta tiene algo falso. ¿Me comprendes? Solo marcaría aquella clave verdadera que justifica la falsedad. Solo eso. ¿Me confirmas si te referías a eso con tu comentario? Todo clear, sea por compatible. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Me confirmas? En la pregunta, si el dato es verdadero, eh, no, no te pueden poner un dato verdadero. No tendría sentido, ¿no? Porque si mi pregunta empieza con, ¿es falso decir que? Y aquí te pongo algo verdadero, está mal planteado. Si te digo, ¿es falso decir que? Te tengo que poner algo falso aquí, ¿cierto? Debe estar falso. Porque luego, mira, luego pregunto, oye, ¿por qué es falso? ¿No? ¿Debido a qué es falso? ¿Por qué esto es falso? Entonces, la lógica de la pregunta es que hay algo falso en la pregunta. Muy bien. Hay almas piadosas que para morigerar la inmigración, morigerar, en negritas. 5 preguntas. Pregunta 1, medularmente el texto desarrolla una disidente opinión. Medularmente, principalmente. El texto desarrolla una disidente opinión, una opinión diferente, una opinión distinta, ¿acerca de qué? El término significa, se puede colegir del texto que el continente africano, se puede colegir, se puede inferir. Resulta falso con la imagen aseverar que si los países modernos abrieran sus fronteras comerciales a los gobiernos del tercer mundo, probablemente ¿qué pasaría? Dale. Tienes aquí un cuadro, una imagen en inglés. Ah, eso es fácil. Dale. 8 minutos máximo y comparamos claves. 8 máximo y comparamos claves. Dale con todo. Y bien terminas de mandar las claves al chat privado. Mándame las claves juntas, por favor, no por partes. ¿De acuerdo? Empezamos. Corre tiempo.
Muy bien, vamos a comparar. Vamos a comparar. El texto desarrolla una disidente opinión, o sea, una opinión diferente sobre qué, sobre cómo ayudar, ¿no? Hay almas piadosas que para morigerar la inmigración proponen a los gobiernos de los países modernos una generosa política de ayuda económica al tercer mundo. Parece muy altruista, la verdad es que si la ayuda se entiende como ayuda a los gobiernos del tercer mundo, esta política solo sirve para empeorar el problema en vez de resolverlo. Entonces, esa ayuda económica que hace agrava el problema. Porque la ayuda que llega a los gángsters como Mobutu del Zaire, la central militar de Nigeria u otras dictaduras africanas solo sirve para inflar más las cuentas bancarias privadas de los déspotas, para acrecentar la corrupción, sin que beneficie en mínimo a las víctimas. Si ayuda hay, ella debe ser canalizada al sector privado y sometida a una vigilancia en todas sus instancias. Es crear empleo y desarrollo de recursos, lejos de la gangrena estatal. En realidad, dice, la ayuda más efectiva que los países democráticos modernos pueden prestar a los países pobres es abrir las fronteras comerciales, ¿no? Ya que al igual que en América Latina el despotismo y el autoritarismo político son el mayor obstáculo que enfrenta hoy el continente africano para revertir el destino del empobrecimiento sistemático que es el suyo desde la descolonización. Entonces, si tú quieres lograr, si tú quieres ayudar, quieres prestar ayuda, debes abrir las fronteras comerciales, estimular los intercambios y una enérgica política de incentivos y sanciones para lograr ¿qué? Su democratización. Ya está. Clave de la 1. ¿Qué marco en la 1? ¿Qué marco en la 1? Casa, avión. 1. Los procesos de inmigración e inmigración en América Latina. No, porque hemos hablado de la ayuda a África, no de América Latina. Así que no sé qué estás pensando. Los fundamentos de la inmigración esbozados por los países ricos. Los fundamentos de la inmigración. No pasa nada. ¿Qué marco? Salón, casa o dedo, todos. Las bases altruistas de las políticas inmigracionistas de los países modernos. Políticas inmigracionistas, o sea, política 1, política 2, política 3 de la inmigración. Entonces, ¿hablamos de las políticas inmigracionistas? No, nada que ver. No pasa nada. La clave, la política de ayuda económica para África como restricción inmigratoria. Claro, el autor no cree, ¿no? Opinión disidente, el autor no cree que la política de ayuda económica para África sea lo mejor. ¿Cierto? El autor no cree en esto. ¿Dónde, profe? ¿Dónde? Acá. Primera parte. ¿Qué dice? Parece muy altruista. La verdad es que si la ayuda se entiende, esta política solo sirve para agravar el problema. Ahí está su opinión diferente. Morigerar. ¿Qué significa morigerar? ¿Qué quieres morigerar? Morigerar la inmigración. Morigerar es acabar con toda la inmigración, que nadie salga de su país pobre. ¿Eso se refiere a morigerar? Acabar con la inmigración o frenar, contenerla, detenerla. Claro, no quieres cesar. No, 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 quieres contenerlo. La clave de eso. Profe, clausurar, ¿por qué no? Porque clausurar es terminar con algo, cerrar algo. No quieres terminar con la inmigración, solo quieres detenerla, disminuirla. 3. Se colige que el continente africano. Se colige que el continente africano ofrece oportunidades de mejora. No, el texto te dice que son víctimas. Recibe gran ayuda de los países democráticos. ¿Sí? ¿Puede ser? Enfrenta un clima de poca estabilidad política, recontra sí. Es totalmente ajeno a políticas migratorias. Falso, la gente quiere salir de ahí. La clave cachimbo. La clave cachimbo, muy bien. Resulta falso, con la imagen aseverar que el estudio involucra 35 ciudades. No, falso, ¿por qué? Porque el texto, la imagen te dice que son 35 países. ¿Cierto? ¿Cierto, cierto, cierto? Dedo, dedo. Muy bien. 5. Si los países modernos abren fronteras comerciales a los gobiernos del tercer mundo, probablemente
Probablemente se consiga la democratización, sí. ¿Por qué? Porque el texto dice que así se puede lograr su democratización. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la apertura de las fronteras comerciales. ¿Terminaría con la gangrena estatal? No. El hecho de que se abran las fronteras comerciales no significa que se va a terminar la gangrena estatal. Puede disminuir, pero no termina. ¿Acrecentaría la corrupción? No, disminuye la corrupción. Los productos tendrían un nivel inferior, el texto no habla de los niveles. La clave, besito. 5 baby, 4 déjalo, 3 cariño, 2 baby y 1 dignidad. ¿Preguntas, dudas? Te escucho. ¿Tienes audio? A ver. Ahora tienes audio. Te escucho. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? El Leo también. ¿Cuántas buenas? ¿Cuántas buenas? ¿4? ¿5? Solo 3. 4, pi, 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 pi. Sí, oye, tener 4 es para el llanto. ¿Gangrena estatal se refiere a la corrupción? Sí, se refiere a la corrupción. Vamos con el texto 2. Gente, si tienen alguna duda o pregunta, al toque levantas la manito para esperarte. ¿De acuerdo? Me mandan su pregunta por el chat, por audio. Bien conocido es el hecho que Perú es un país étnicamente heterogéneo. Un mosaico, antónimo de esa palabra, idea principal que el autor expone. Para los indios negros chinos, la fractura referida por el autor reveló, se remonta, constituyó, se consiguió. Es incompatible aseverar. Si la economía peruana se hubiera mantenido estancada en los años 1849 y 1874, ¿qué habría pasado con el Estado oligárquico? ¿Qué habría hecho la oligarquía? 8 minutos y comparamos el texto 2. 8 y comparamos. Dale con todo.
0.
Mm, Samira, corrígeme la 6 y la 10. Benjamín, corrígeme la 6 y la 9. Mayra, Ena, la 8 y la 9, corrígela. Figueroa, mm, felicitaciones, Julio César. Buen trabajo. Mayra, la 9 me corregiste, sí, esa es. Vamos con las claves. Mosaico, te dice. Este mosaico racial se complica aún más con la llegada de los chinos, ¿no? 93.000 chinos. Este mosaico racial, ¿a qué te refieres con mosaico? Variedad, diversidad de razas, ¿cierto? Diversidad. Como nos piden antónimo, entonces, una clave que implique que todos son iguales. Equidad, no, nada que ver. Unicidad, único, u homogeneidad. La clave yo, homogeneidad. Te felicito. Idea principal que el autor expone. El autor nos dice que los negros estaban divididos, debilidad. Los indígenas, los indios, esta fractura no solo fue resuelta, no solo no fue resuelta, habla de una fractura, ¿no? También había debilidad, la cruel derrota que sufrieron las masas indias. ¿Qué facilitó eso? Su control social y político. Entonces, los indios, débiles, los negros, debilidad también. Los chinos, también la dispersión del grupo de los chinos atenuaba la peligrosidad de sus revueltas. Sus rebeliones nunca fueron más allá. Entonces, los negros debilitados, los chinos debilitados, los indios debilitados. ¿De qué me está hablando la lectura? De que esta fractura racial no permitía pues que se rebelen, sino que sigan siendo dominados, ¿verdad? Clave, clave en la 7. La cruel derrota de Tupac Amaru, idea secundaria, nada que ver, ¿cierto? Los indios negros y chinos, bien, antes de la guerra con Chile, contribuyeron con su pesimismo a la consolidación de la oligarquía. Ah, ¿eran pesimistas? Nada que ver, estaban siendo explotados, sometidos, dominados, nada que ver. Casa o dedo. ¿Qué marco? La dominación colonial y el Estado oligárquico en el Perú antes de 1879 fue posible debido a la fractura racial, claro, la dispersión de indios, negros y chinos. Te felicito. Te felicito, dedazo. Para los indios, la fractura. Para los negros, la fractura. Para los chinos, la fractura. Gente, ¿qué significa la fractura? La fractura referida por el autor. ¿A qué te refiere en el texto con la fractura referida por el autor? ¿A qué se refiere? Claro, a la debilidad, a la dispersión. Estaban separados, ¿no? No eran fuertes, nunca se congregaron para rebelarse. Entonces, para los indios, el estar separados, para los negros, el estar dispersos, para los chinos, estar dispersos, ¿reveló la existencia de un mosaico? O sea, ellos dijeron, ah, mira, somos un mosaico racial. No. La fractura se remonta incluso a la época colonial, pero si estamos hablando, bueno, no puede ser para los chinos la época colonial, ¿cierto? No puede ser para los chinos, no va. Por lógica histórica no va. ¿Constituyó una gran debilidad política? Para los indios, la fractura los volvía débiles, sí. Para los negros, la fractura los volvía débiles, sí. Para los chinos, la fractura los volvía débiles, sí. Entonces, ¿constituyó una gran debilidad política? Sí. Se consiguió superar. Ah, se consigue superar. Ah, o sea, se juntaron todos y fueron más fuertes y fueron más felices. Y comieron perdices. No, nada que ver. ¿Cómo que se consigue superar? No pasa nada. La clave cachimbo. 9, es falso. Aseverar que entre los años 1849 y 1874. Dato falso. Dato falso.
¿La importación de miles de chinos fue una necesidad? Sí, según el texto. ¿Se incrementó aún más el mosaico racial? Claro, porque antes eran indios, negros, además de los blancos, de los criollos, ¿no? ¿Se incrementó con la llegada de chinos? Sí, claro, se incrementa el mosaico. ¿Qué marcó como incompatible? ¿Casa o dedo? Decreció, evidentemente, la explotación del guano. Falso. No decrece. La clave dedo. Muy bien, muy bien. 10. Si la economía peruana se hubiera mantenido estancada, la economía peruana crecía, había ambición, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué? Había una crisis de mano de obra y la movilización de la economía peruana producida por la explotación del guano y los ferrocarriles, los ferrocarriles, el algodón y la caña de azúcar. O sea, queríamos explotar el guano, la demanda por los ferrocarriles, la demanda por el algodón, la demanda por caña de azúcar. Entonces se necesitaba mano de obra, se requería mano de obra, porque nuestra economía estaba creciendo. Y por eso, ¿qué hicimos? Trajimos chinos. Si la economía hubiera estado estancada, bueno, si la economía estaba estancada, no requeríamos mano de obra. Y si no requeríamos mano de obra, entonces no habríamos traído chinos. Entonces, se habría considerado superflua la importación masiva de chinos. La clave, besito. 10 besitos. Ya está. Preguntas, dudas. ¿Cuántas buenas? 6 alcohol, 7 déjalo, 8 cannabis, 9 drogas y 10 bendiciones. Háblame, ¿cuántas buenas? 5, 5, felicitaciones. 4 de 5. No hay preguntas, no hay dudas, continuamos. No hay, chévere, continuamos entonces. Texto en inglés, un problema de salud frecuente y disperso en áreas tropicales y subtropicales del mundo, incluido Perú, es el dengue. Uy, el fucking dengue. Vamos a hablar de dengue, parece. Tema del texto, esta palabra se asocia con, es incompatible con la información del dengue, afirmar que, se puede afirmar del texto que, si el dengue, si el virus del dengue no afectara áreas tropicales y subtropicales, entonces, vale, vale. 5 preguntas. 8 minutos y comparamos el texto 3. 8 y comparamos. Dale con todo.
Oye, gente, verifiquemos. María, Ena, corrígeme la 11. Bien las demás. Sumi, Navarro, corrígeme la 2 y la 3. Yomar, Inga, un solo error, la 14. En el 90 comenzó el dengue para el mundo. No. No puedo decirme que en el 90 empezó. O sea, no había dengue antes de los 90. Se había probablemente. Adriana Sánchez, corrígeme las dos primeras. Julio César, manda en privado, pues, ¿qué te cuesta? A ver, empezamos. Empezamos. Sí, sí. El problema de salud frecuente es el del dengue, disperso en áreas tropicales y subtropicales del mundo. Y por eso incluye al Perú, ¿cierto? Donde ingresó en el 90. El Perú, ¿cuándo ingresa el dengue? En los 90. ¿De acuerdo? Gente, si el dengue no afectara áreas tropicales y subtropicales, repito, si el dengue no afectara áreas tropicales y subtropicales, si no afecta áreas tropicales, subtropicales, no afectaría al Perú. ¿Cierto? ¿Cierto? Pregunta 15. Si el dengue no afectara áreas, no se desarrolla en áreas tropicales y subtropicales, 15. Esta enfermedad no tendría incidencia en el Perú. El Perú estaría clean. Claro, limpio. Muy bien, 15 dedos. 15 dedos, 15 dedos. Ya tienes una buena ya. Sigue leyendo. El virus produce cuatro formas, cuatro serotipos, ¿no? Te dice, se produce cuatro serotipos de este virus, del dengue, y se transmite por el Aedes aegypti. El Aedes aegypti es el famoso mosquito del dengue. Él lo transmite, que convive con el hombre, ¿no? Y su presencia es favorecida por deficiencias sanitarias, deficiencias sociales, deficiencias económicas. Claro, las personas no tienen una buena distribución del agua, por ejemplo, tienen que almacenar agua en baldes y ahí está el mosquito. No, las personas viven, muchas personas en pocas habitaciones les afecta. Pero son las condiciones sociales, económicas, sanitarias las que provocan la continuidad de este virus. ¿De acuerdo? Las manifestaciones más graves de la enfermedad, ¿qué pueden incluir esas manifestaciones? El shock y la hemorragia, gravísimo, están relacionadas con la frecuente circulación de los cuatro serotipos o la aparición de nuevos genotipos, como el asiático americano, ¿no? El asiático americano. La nueva clasificación de la enfermedad por parte de la OMS, hay una nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué ha provocado? Está contribuyendo a que el diagnóstico, el tratamiento, reduzcan la mortalidad. Está contribuyendo a un diagnóstico, un tratamiento más rápido, más oportuno y permite reducir la mortalidad. ¿De acuerdo? Última parte, esta alternativa complementaria eh, de prevención, mm, sería la vacunación con vacunitas tetravalentes, ¿ya? Cuya seguridad y eficacia debe estar garantizada perdón, antes de su uso en la población en el marco de estrategias globales, ¿no? Estrategias integrales, ¿cierto? ¿Qué clase de estrategias? Integrales, totales. Entonces aquí marco estrategia integral. No una estrategia comprensible, sino total, global. Muy bien, ya te sale otra clave. Pregunta 1. ¿El tema del texto cuál es? ¿La prevención del dengue? No. ¿El Aedes aegypti? No. ¿El problema de salud por el dengue? Sí. ¿Diagnóstico y tratamiento del dengue? ¿Casa o dedo? Claro, dedo solo es una idea secundaria, por eso no lo marco, está incluido en casa.
Claro, dedo es verdadero, sí, pero secundario, ¿no? Porque sí se mencionó diagnóstico, sí se mencionó tratamiento, no con mucho detalle, ¿no? Pero sí se menciona, pero no, no. Por ejemplo, te dice que la OMS ha cambiado su forma de luchar con un diagnóstico más temprano, ¿cierto? Pues nada más. 12, casa. 13, incompatible. ¿Qué marco en la 13, gente? Clave A. ¿Es posible prevenir? Una estrategia de prevención son las vacunas. Verdadero. Los síntomas carecen de fiebre. Carece de fiebre. Falso. ¿Existen 4 serotipos? Verdadero. ¿Cierto? El tipo de dengue. Hay un tipo de dengue sin signos de alarma. Verdadero. Clave. Baby. Ya está. Vamos con la 14. Se puede afirmar del texto que los climas tropicales y subtropicales reducen la letalidad. Falsazo. En el 90 el problema del dengue comenzó en el mundo. Falsazo. Para Perú. Casa o dedo. ¿Qué marco la 14? Casa, 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 casa. Se espera reducir la mortalidad como resultado de la nueva estrategia de la OMS. Verdaderazo. La clave dedo no dice nada útil porque te dice, con base a la ONU, no tiene nada que ver la ONU, ¿cierto? No tiene nada que ver, malísimo. 5. Si el virus del dengue no ataca, no se desarrolla en áreas tropicales y tropicales, entonces esta enfermedad no tendría incidencia en Perú. 15 dedos. ¿Cuántas buenas? Preguntas, dudas. ¿Cuántas buenas? Preguntas, dudas. 4, 4, 4. Uf, medio salón tiene 4. Vale. Muy bien. Ya fue el texto en inglés, ya puedes volver, ya puedes volver. Ah, vamos con los textos en castellano para que no se te baje la presión. Ya puedes regresar ya. ¿No? Justo se me fue la conectividad, profe. Estaba volando. Justo tenía que cocinar. No, justo tuve que ir a la tiendita. Justo. Ya está mi huevo frito. Bien ahí. Bueno, no te salvas, ¿ah? Porque acá también hay una línea en inglés. Pero es pequeña, pues. Es pequeña. ¿Qué? ¿Cómo? No, me vuelvo a la cocina, profe. Me voy a la tienda de nuevo. 16, intención del autor. 18, las 7. Como que se me antojó otro platito más. Voy a calentar, voy a preparar. 17, el término apagado es. 19, se colige que el fósil del dinosaurio. Y 20, si las impresiones de plumas no hubieran conservado la forma melanosomas, ¿qué habría pasado? Creo que me tocan la puerta. Bye, ya ven. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Son solo 15 preguntas en verbal. Puedes ir nomás, puedes ir. Yo te voy a estar esperando acá con paciencia. Empezamos. 8 minutos y comparamos claves. Dale con todo.
Diana Carolina, corrígeme la 18 y 19 del toque. Yomar, Inga, corrígeme la 18 y 20. Adriana Sánchez, un error, la 4. A ver, Adriana, escúchame. Se colige. Poseía plumas asimétricas en los extremos de las alas. Plumas asimétricas. Es el dinosaurio conocido más antiguo con plumas asimétricas, un tipo de plumas que se encuentran en los extremos de las alas de las aves modernas y que lleva a controlar el vuelo, pero las plumas asimétricas del gavión se encontraban en la cola y no en las alas. El texto te dice que se encontraban en la cola y no en las alas, y aquí me marcas, poseía plumas asimétricas en los extremos de las alas. Falso, por eso no lo marcas. ¿Quién más? ¿Dónde me quedé? Adriana. Julio César, Figueroa. Un error, la 16. Dilucidar los factores que intervienen en la forma extravagante de un resto fósil de dinosaurio en China. Bien, dice resto fósil. Bien, dice dinosaurio en China. El resto sí está mal. Aclarar bien los factores que intervienen en la forma extravagante. O sea, tú me vas a explicar, o el texto explica, ese dinosaurio tiene una forma rara por este factor, por este factor y por este factor. Por estos factores, ese dinosaurio tiene una forma rara. No, para nada. Para nada. No, no me parece una clave digna de error. Para un 4-1 no me parece digno de error. No pasa nada. Y Sumi, Navarro. Oh, un error. La 2. Apagado. ¿Dónde está ese fucking apagado? No te lo encuentro. Acá está, arriba. Los colores del fósil son apagados. Los colores son apagados, ¿no? Pero los científicos, saben que el dinosaurio era parecido a un ave y que en la zona del cuello lucía un espléndido plumaje iridiscente, es decir, con los colores del arco iris. O sea, los colores del fósil son apagados, los colores eran apagados, pero en el cuello sí tenía colorcitos del arco iris. Entonces, colores apagados, ¿a qué se refiere? Imperceptibles. No, que no brillan, que no resaltan, colores opacos. Uy, uy, uy. ¿Ya ves? En eso me hace hacer 4-1. No, ahora sí, ya. Por favor, me pasan el número de informes de Senati, por favor. De castigo los mando ahorita a Senati. Pasa el número de informes de Arzobispo Loaiza, por favor. Ya me hace, ya me hace, ya no. Ahorita los mando a la escuela de ronderos. Ay, ya me hace, ya. Te mando de rondera, vas a ver. Lucero, 2 errores. Corrígeme, porfa, 19 y 20.
Estrellita, 19 y 20, corrígelas. Mayra Claros, 16 y 18, corrige. Diana Carolina, 18 19. Vamos con todo. A la Prepol. Prepol. También trabajo ahí. He preparado gente para la policía. A ver. 16. Intención del autor. El sorprendente hallazgo de un dinosaurio velociraptor. No, ni en mi peor pesadilla me marcas velociraptor, ¿no? Ni fregando. Explicar la relación entre dinosaurios con plumas y las aves voladoras modernas. Naranjas. La clave, informar sobre el hallazgo de restos fósiles de un dinosaurio emplumado llamado Callejón Yuyi. La clave, dinosaurio. Oye, no puedo creer que en la 2 la haya fregado. Colores apagados, colores opacos, pues. ¿Cómo que imperceptible? Imperceptible es que no se puede ver, que no se puede percibir, que invisible. ¿Qué? Recontra camuflado era el dinosaurio, súper camuflado. Ahora, profe, camufladazo. Pero acá, oye, imperceptible eres para él. Ya me asaste ya. Cita en inglés, se puede afirmar que. La cita en inglés nos dice acá, esto es realmente fantástico o muy aterrador. Depende de la perspectiva. O sea, los rasgos del dinosaurio le otorgan una apariencia ambigua. ¿Por qué apariencia ambigua, profe? ¿A qué te refieres con apariencia ambigua? Claro, como tu flaco. Para ti es fantástico, realmente fantástico, o para tus amigas, súper aterrador, ¿no? Aterrador. Depende de la perspectiva. Entonces, eso es una apariencia ambigua. Se infiere que el fósil del dinosaurio Callejón Yuyi, se infiere, fue hallado sin previsión, o sea, fue encontrado de manera accidental, es decir, de manera inesperada. Profe, ¿cómo sabes eso? Perdón. Un campesino, o sea, yo estoy labrando mi tierra, haciendo mis surcos, ¿no? Echando mis semillas. Un campesino de la provincia de Hebei, en la China, encontró el fósil. Entonces, un campesino no lo planeó, no lo planificó, fue algo accidental. Clave, alcohol. Eso no podías marcar, eso no puedes marcar, pues se me sube la presión. 19, alcohol. 20. Si las impresiones de plumas no hubieran conservado la forma de melanosomas, ok. Gente, ¿dónde aparece la forma de melanosomas? ¿En qué parte del texto está forma de melanosomas? ¿Para qué sirve la forma de melanosomas? ¿Para qué fue útil? Ah, fácil, profe. Acá está, mira, mira. Acá dice forma de melanosomas. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Muy bien. Leamos esa parte, por favor. Dice, pero los científicos saben que el dinosaurio era parecido a un ave y que en la zona del cuello lucía un espléndido plumaje iridiscente. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo saben que en el cuello tenía un plumaje iridiscente? Y lo saben porque las impresiones de plumas han conservado la forma de melanosomas. ¿Cómo lo saben? Ah, fácil, porque conservaron la forma de melanosomas. Como sí conservaron, entonces yo puedo afirmar que en el cuello tenían los colores del arco iris. Tenían un plumaje iridiscente. Ahora niégalo. Si no hubiera conservado la forma de melanosomas, niégalo. Si no hubiera conservado la forma de melanosomas, entonces no podría decir que tenía un plumaje iridiscente en el cuello. ¿Queda claro? La respuesta entonces, la respuesta, resultaría implausible sostener que tenía plumas iridiscentes en el cuello. La respuesta, lo que te falta, ¿no? Lo que te falta. Cejas, cejas. Todos nos hemos dado cuenta. No te lo queríamos decir. Ya está. 20 cejas, 19 amor, 18 caderas, 17 autoestima y 16 dignidad. ¿Me confirmas? Preguntas, dudas, ¿qué repito? Háblame. ¿Cuántas buenas? Ahí están las claves. ¿Cuántas buenas? 4, 4, 5. Bien, caramba, 5. 4. Oye, ¿qué hago con la gente que tiene 4 buenas
y me marcó imperceptible, ¿ah? ¿A dónde lo mando? Quedo con el que tiene 4 buenas y me marcó la forma extravagante. Habla, pues, habla. ¿Qué hago con esa gentita? Una oportunidad más. Ah, pero tú le diste una oportunidad más a él. Tú le diste, no, no le diste una oportunidad más a él, ¿verdad? Lo choteaste, te botaste como pañal usado. Yo, ¿por qué te voy a dar pues, una oportunidad? ¿Por qué te voy a dar una oportunidad? Me voto pues también. ¿No? Muy bien, continuamos. Te doy tu oportunidad, te doy. Pues ya sabes, ¿ah? El karma, si yo te doy una oportunidad, tú ya sabes qué va a pasar contigo, ya. Tú también tienes que dar oportunidad. Stephen Hawking. Gente, ¿hay quickie? ¿Hay quizzes? ¿O nos vamos con el texto 5? ¿Hay quickie? ¿Hay quiz? No, ¿no? ¿Vamos con el texto 5? ¿Me confirman? No sé, yo tampoco. Ya no importa. Ya nadie importa, ya. Bueno, ante la duda, vamos con el texto 5. La finalidad del autor es, acá tiene que estar el tema. De la cita en inglés y de la otra cita en inglés se puede afirmar que, luego, es verdadero con los aspectos íntimos de Hawking afirmar que, se deduce el texto que la prolongada vida de Hawking es considerado un evento inopinado. Subraya inopinado, inopinado es inesperado. ¿Por qué fue inesperado? Dedúcelo. ¿Por qué es inesperado? Y 5, si la esclerosis lateral amiotrófica hubiera degenerado la capacidad cognitiva de Hawking. ¿Qué pasaba si degeneraba su capacidad cognitiva? ¿Qué pasaría? 8 minutos y comparamos. Dale con todo. ¿Profesor está por ahí? Hola, profe. Chicos, por favor, entrando al quiz, entrando. Vamos, muchachos, entrando, por favor, entrando al quiz. Chicos, entrando al quiz, por favor. Rápido. Encuesta a tu profesor también.
Vamos, rápido. Muchachos, ojos. La primera pregunta es un texto, entonces con calma, ¿no? Profe, tutor, no aparece ningún texto. ¿No aparece ningún texto? Sí. No, Mm, profesor, no hay ningún texto en no, no realidad. aparece ningún texto. ¿En ninguna pregunta? Mm, no sé, en la primera no La primera aparece. pregunta, profesor, disculpe, en algunas preguntas se aparece, pero solamente en una, creo. En la primera no aparece, por eso yo no he respondido nada hasta La primera ahorita. pregunta no existe texto, no está. Ujú. Ujú. Ah, aparecía en desorden. No debería. Profe, ¿salimos del quizzes ¿No le o sale nada en cómo? serio? No. Ya, voy a finalizar, voy a evaluarlo luego, voy a evaluarlo luego. Voy a finalizar, voy a verificar qué ha pasado con eso. ¿Ya? Lo voy a verificar, luego lo vemos. Profesor, al parecer había un problema con el quizzes, lo voy a verificar luego después, ¿ya? Este, como le digo, al parecer a muchos de ellos no les aparecen las preguntas. Voy a ver cuál ha sido el verdadero error. ¿De profe? Ya, ok. Sí. Profe, entonces quedamos así para el día de mañana a las 5 de la tarde, ¿cierto? Sí, de 5 a 7, ¿verdad? Sí, de 5 a 7. Ujú. Sí, sí, sí. Listo, nos vemos. Chicos, quedamos en compromiso con el profesor mañana a las 5 de la tarde, ¿ah? Sí, sí, está bien. Hasta luego, profe, cuídese, gracias. Hasta luego, chicos. Muy buena tarde. Chao, chao.